¿Cómo están mis hermanos? Una alegría poder saludarles nuevamente. Estamos aquí, este servidor Samuel Aponte, para compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Vamos a aclarar algunos puntos. En el tema anterior yo estaba mencionando acerca de los profetas de Jehová. Debería haber un profeta. Estoy hablando en la usanza de la frase que usó Eliseo en aquel entonces. Él dijo: ¿no hay profeta acaso en Israel? ¿Acaso no hay profeta en Israel? Vayan y díganle a Naamán que hay profeta en Israel. Entonces, esa usanza, cuando yo digo que debería haber un profeta aquí en el mundo actual, dentro del pueblo de Dios, no me refiero específicamente a la palabra profeta, como decir alguien como la hermana Huay. Me refiero a alguien que tenga el poder de Dios, como lo tenía Eliseo, como lo tuvieron los profetas de antaño. Profetas, apóstoles, con el poder del Señor, ungidos, netamente entregados al Señor, en los cuales Dios se manifieste poderosamente, imponiendo las manos, sanando a las personas, compartiendo el mensaje pro salud, etc. Y eso no existe. Nuestros enfermitos van a los hospitales, hermanos queridos, hospitales del mundo, reciben tratamientos convencionales de los médicos. Los que más pudientes asisten a una clínica adventista reciben lo mismo, porque las clínicas adventistas, en vez de ser sanatorios donde se practiquen los remedios de la reforma pro salud, los remedios naturales que Dios indicó a su sierva, son completamente idénticos estos hospitales adventistas a los hospitales del mundo. No hay diferencia alguna, son excesivamente caros, inalcanzables para el pueblo adventista. Entonces no se está cumpliendo la misión y eso es triste. Por lo menos debería haber uno en Andrews, un hermano consagrado, un doctor en teología, un estudioso de las Sagradas Escrituras, que se lo llame y tenga el don de sanidad, por lo menos como existía en el tiempo de los apóstoles, como existía en el tiempo de Jesucristo, él mismo, que tenía el poder de Dios. Todo se ha quedado al nivel teórico, al nivel teológico, y no existe ese poder. Y realmente los evangélicos, que son dominicales, usan este punto para acallarnos. Si bien es cierto, nosotros tenemos la verdad, la doctrina bíblica, ellos dicen no existe el poder. Encima que nuestros cultos son servicios prácticamente como servicios fúnebres, es terrible. O sea, la balanza se ha inclinado demasiado a un lado, que se ha hecho que nuestros servicios sean servicios completamente muertos, sin vida, las alabanzas extremadamente sin vida, cantadas con una lentitud, con una tristeza. Entonces los evangélicos, que están acostumbrados al bullicio y a todo ese extremo de ruido, les parece todo lo contrario, todo lo opuesto, algo insípido, que los invitemos a la iglesia adventista. Tengamos cuidado con los extremos, mis hermanos. Está bien que tenemos que equilibrarnos, no vamos a ser estrepitosos en nuestra adoración, en nuestros servicios, pero también tampoco no vamos a ser tristes. Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy contento, por ejemplo, cuando comencé a dirigir los cantos y las alabanzas en nuestro grupo aquí en Palm Springs, California. Me dio mucha alegría de nuestra directora de cantos, se contagió y salió con qué fervor a dirigir los cantos, las alabanzas este sábado pasado. Sintió la mística de lo que es la alabanza, comenzó a entusiasmar a los demás y los hermanos cantaron. Qué bonito que es cantar, sin necesidad de hacer ruido, sin necesidad de estrepitosos tambores ni nada, pero fueron alabanzas de fervor. Los hermanos cantaron, entonaron, la hermana se llenó de entusiasmo. Yo mismo sentí esa energía, ese contagio de la alabanza, y eso es bonito. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que nuestra iglesia realmente está perdiendo ese poder y no hay profeta en Israel. Si hoy alguien se enferma, si tú te enfermas, si alguno de ustedes se enferma, hermanos, ¿a dónde van? Y pedimos oraciones y viene nuestro pastor, nos unge y queda allí. La persona a la semana sigue enferma, más enferma y muere. No pasó nada, y eso sucede en el 100% de los casos. Por allí tal vez un caso aislado de algún pastor que oró y se sanó la persona. Es una casualidad, pero la mayoría se mueren, fallecen. Entonces, ¿dónde está el poder? La gente no ve el poder en nosotros.
Y alguien dirá, pero nosotros tenemos la verdad. Sí, tenemos la verdad. Casualmente, por tener la verdad, tenemos que clamar las promesas de Dios y que se manifieste el poder del Señor. En ese sentido, yo menciono y digo, no hay profeta en Israel ahora. Yo lo busqué cuando estuve en la cama del hospital. No hay profeta en Israel. No hay un pastor entregado a quien uno le pueda llamar y decirle, pastor, venga, porque yo sé que Dios se ha manifestado en usted. Usted es una persona consagrada y limpia ante el cielo. Pueda venir a orar y su oración va a ser contestada. Ahora, lo que sí he escuchado es que muchos predicadores van en contra de esa experiencia apostólica y se oponen porque ellos no tienen ningún poder, porque tienen pecados acariciados, viven en contra de los principios del Espíritu y profecía. Entonces tratan de excusar de que no existe ese poder, porque ellos no lo tienen. Entonces tratan de poner pretextos y dicen, sí, eso más adelante, después que caiga la lluvia tardía. Sí, ese poder algún día fue otra dispensación en el tiempo de los apóstoles. Hoy no, hoy tenemos que predicar y enseñar la reforma pro salud, y salen con pretextos y excusas, pero no dicen realmente la verdad, de decir, sí, es hora de prepararnos, es hora de tener ese poder y clamar por ese poder. Hermanos queridos, estuve predicando en una iglesia, y una iglesia grande de 500 miembros, y estaba en el púlpito antes de empezar a predicar. Vino el primer anciano y me dice, pastor, a esta hora van a intervenir a un hermano, pero les están haciendo los últimos exámenes para que él tiene un tumor en el cerebro, van a intervenirlo en el hospital aquí en la ciudad. Queremos que oren por ellos. Aquí están sus hijos y han pedido que oremos por él de una manera muy especial. Entonces yo dije, hermanos, bueno, antes de comenzar el sermón vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas, nos arrodillamos todos y oramos. Yo oré por el hermano, la hermandad oró, clamamos por él. Comencé mi sermón, terminó todo el servicio, en la tarde tuve el concierto, compartí mi testimonio y regresé a casa aquella tarde. Como a las 3, 4 de la tarde del siguiente día, del domingo, me llamó ese primer anciano y me dice, pastor, ¿usted se acuerda del hermano por quien oramos ayer, antes de su sermón? Claro, le digo, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le salió la operación? No lo operaron, me dice. ¿Qué pasó? Me dice, es que, pastor, él le estaban chequeando, cuando nosotros íbamos a orar, le estaban chequeando los últimos exámenes para operarlo, ubicar el tumor exactamente. Ya le habían hecho exámenes y el tumor estaba allí, grande, tenían que extirparlo y estaban dando los últimos exámenes antes de introducirlo en el quirófano. Entonces, cuando yo le pedí para orar, oramos todos y bueno, al mediodía, después de la comida, me dijeron que todavía estaban pendientes con los exámenes, que no lo habían operado. Y hoy converso con los familiares y me dicen que nunca lo operaron porque los exámenes salieron negativos. No hay nada, no hay tumor, no hay nada. Todo lo contrario a la secuencia de exámenes que le habían hecho anteriormente durante esa semana. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿a qué hora más o menos fueron los exámenes? Me dice, después que oramos más o menos unos 15 minutos, exactamente 15, 20 minutos, le hicieron esos exámenes. El hermano estaba sano, no le intervinieron, fue dado de alta y quedó sano hasta el día de hoy. Han pasado 10 años aproximadamente. Lo que yo les digo, hermanos, no estoy tratando de que nos fijemos en la persona, sino que hay poder en la oración todavía. Nosotros tenemos que clamar y nosotros como pastores somos responsables hasta cierto punto de que esa persona se muera o se sane. Yo estoy diciendo algo contrario. Yo sé que me van a crucificar muchos predicadores, pero es la verdad. Porque si tú no te consagras, estás a medias con Dios. Puedes predicar muy bonito, puedes enseñar la teología muy bonita, puedes ser experto en profecía y enseñar durante años y dedicarte al estudio profundo de las Escrituras, predicarlo en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. Puedes ser tu conocedor, pero si tienes pecados acariciados, si tu carácter no ha cambiado todavía, ¿qué es lo que va a pasar? Está siendo un obstáculo porque los hermanos confían en tu predicación, vienen a pedirte una oración por sus enfermos y no se manifiesta el poder de Dios porque tú mismo estás deteniendo que el poder de Dios fluya a través de tu vida. Yo mismo lo he sentido, me siento en responsabilidad de predicar la palabra de Dios, pero no solo de predicar, sino tener el poder de Jesús y pedirle a Dios, Señor, que fluya tu espíritu, Señor, que fluya tu poder, ese poder que tú has prometido a través de mi vida. No soy yo, Señor, eres tú, que tú seas glorificado, que la gente vea que mi palabra tiene poder y puede levantar a un enfermo, puede curar a alguien que está mal.
Entonces eso se tiene que empezar a orar desde hoy, ayunar. Yo más adelante voy a presentar los requisitos, hermanos queridos. Una de las cosas que me dijo mi esposa cuando yo estaba en el hospital, ¿saben? Yo caí mal, como les conté en el video anterior. Yo les voy a contar mi testimonio más adelante. Una de las cosas que me dijo mi esposa fue esta. Empezamos a orar, yo llegué caminando al hospital, estaba muy mal, llegué apenas caminando. Yo pensaba que iba a salir dentro de un mes y continuar con mi ministerio predicando como pastor de iglesia. Y mi esposa me dijo cuando orábamos, me dice: Samuelito, tenemos que separar los obstáculos para que Dios se manifieste. Y es verdad. Tenemos que pedirle perdón, confesarle nuestros pecados, rendirle nuestra vida en todo sentido para que Dios se manifieste. Si no, el Señor no se manifiesta. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Hasta cierto punto nosotros como predicadores, como pastores, somos responsables de las muertes de mucha gente que por nuestra carencia de consagración, por nuestra falta de fe y nuestra falta de consagración, ese enfermito no se salva. Mis hermanos queridos, puede parecerles sorpresa lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que dice la Biblia y también el espíritu de profecía. No hay poder porque no hay oración, no hay consagración, no hay dedicación. Hay títulos universitarios, hay títulos en teología, hay grados y hay cargos elevados dentro de nuestra iglesia, pero no hay poder. Y ese poder Dios se lo puede dar hasta al más simple de nuestros hermanitos, porque está consagrado. Hermanos, con Dios no existen los títulos ni las recomendaciones. No, con Dios está simplemente un corazón entregado y Dios se va a manifestar como lo hizo con la hermana White, que tenía apenas primeros grados de primaria, de elementary school. Y cómo Dios la usó poderosamente. Ese hecho nomás de Dios haber llamado a una mujer tan sencilla, tan simple, es un reproche para hoy. El Espíritu Santo se manifestó a través de ella, de una mujer tan sencilla. Dios la usó poderosamente. Vamos a orar en esta hora para entrar al tema que les voy a hablar en este momento. Padre maravilloso, te damos gracias por este momento que nos permites el diálogo con nuestros hermanos. Recibimos llamadas, recibimos mensajes de parte de nuestros hermanos en todo Latinoamérica. Estoy tratando, Señor, de ayudarles, de mostrarles tu palabra, de mostrarles, Señor, las realidades por las cuales estamos pasando hoy y que necesitamos urgentemente tu poder. Bendice a mis hermanos, a los oyentes que van a escuchar esta palabra y que pueda ser de reflexión y puedan entenderla y tomarla, Señor, como una voz de ti, porque no es este humilde servidor quien habla, Señor, sino tú a través de tu palabra. Acompáñanos en este momento y danos tu Santo Espíritu. Ábrenos nuestra mente, Señor, para comprenderla, asimilarla en nuestro corazón y compartirla con los demás para que exista ese reavivamiento de tu iglesia tan esperado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quiero hablarles, hermanos, acerca del diezmo. ¿Qué es lo que está pasando? En la actualidad, hermanos queridos, hay hermanos que me dicen: pastor, pero no hay que separarse de la iglesia, pase lo que pase. Yo sé, hermanos queridos, no hay que separarse de la iglesia. Ahora, yo te voy a poner un caso. ¿Qué se hace cuando en la iglesia adventista tú por leer el espíritu de profecía no te dejan predicar? ¿A dónde te vas? Mire, es tan sencillo. Yo he estado en tantas iglesias. Yo salí del hospital en el año 2003. Al 2004 yo estaba predicando en silla de ruedas. Por 5 años aproximadamente prediqué en las iglesias de Massachusetts, de Nueva York, de New Hampshire, Vermont, el mismo Maine. Estuve predicando en todos esos estados, Connecticut, porque yo vivía cerca de esa zona. Después me mudé a Virginia, a Richmond, Virginia, y comencé a predicar todo al sur hasta Miami, en iglesias brasileras. Era sábado tras sábado sin parar, año tras año, sin parar. Campaña evangelística, sin parar, durante más de 15 años. Continuaba yéndome a Nebraska, yéndome a Arkansas, a Texas. Venía para este lado, llegué aquí hasta la costa de California, San Francisco, toda esta costa, yéndome para el norte de Oregon, allá en Seattle, Washington. Todos los Estados Unidos los recorrimos semana tras semana, viajando, hermanos. Comenzaba la campaña el sábado,
terminaba el viernes de noche y el sábado temprano estaba yendo a la próxima iglesia. A veces quedaba esa iglesia 5 horas, a veces quedaba 2 horas, a veces quedaba 30 minutos. Salíamos temprano, a veces a las 4 de la mañana y continuamos una campaña ahí. Cuando fuimos a Puerto Rico, de la misma manera, ya por el año 2006 estuvimos en Puerto Rico. Predicamos 3 meses seguidos en diferentes iglesias, sin descansar. La única noche que descansábamos era el sábado de noche, porque todo el día pasábamos predicando y cantando y predicando, dando conciertos. Es decir, una vida completamente activa de dedicación a tiempo completo. Ahora, ¿qué es lo que me pude dar cuenta? Yo a lo largo de mi ministerio, a lo largo de las iglesias, diferentes iglesias, grandes iglesias de 1000 miembros, de 800 miembros, iglesias de 50 miembros, de 200, la mayoría eran iglesias de 200 miembros. Hermanos queridos, iglesias hispanas y también algunas iglesias americanas de blancos y de morenos, también hemos predicado para ellos. Es lindo ver cómo los gringos tienen todavía el corazón sensible. Me refiero a que es bien difícil que tú encuentres a un predicador blanco, gringo, que hable con tanto sentimiento y que pueda llevar a los mismos americanos adelante llorando, derramando su corazón a Dios. Generalmente el gringo es bien teórico, es más frío, más argumentativo en su predicación. Pero el hispano es más sentimental, es más emotivo, a eso me refiero. Si tú le hablas emotivamente a un americano, a un gringo anglosajón de aquí en las iglesias, ellos derraman sus lágrimas, les tocas el sentimiento, el corazón y ellos vienen aceptando a Jesús y es maravilloso, se produce un reavivamiento en la hermandad. Todas esas experiencias, hermanos, he visto de forma personal y palpable que los hermanos que estudian el espíritu de profecía no son tan bienvenidos dentro de la iglesia, dentro de la denominación adventista. Entonces se produce un choque porque los hermanos que estudian el espíritu de profecía y comienzan a leer y comienzan a seguir las pautas que la hermana White nos enseña, porque son enseñanza tras enseñanza, mensaje tras mensaje, amonestación tras amonestación. La hermana White nos va diciendo, nos va mostrando cada pecado y nos vamos acercando al Señor. Entonces, los hermanos que estudian el espíritu de profecía comienzan a compartir lo que están descubriendo en la hermana White a la iglesia. Esos mensajes no son bienvenidos. El pastor es el primero en oponerse, los ancianos comienzan a cuestionar y a las finales se toma un voto de junta que el hermano o la hermana tal que está compartiendo esos mensajes escritos en la hermana White no tengan un cargo en la iglesia o no tengan participación dentro de la iglesia. ¿Ven cómo se trabaja? Entonces yo les pregunto, ¿qué puede hacer esa hermana, ese hermano que ha sido rechazado, que ha sido marginado dentro de la iglesia? ¿Qué puede hacer? ¿Continuar allí sentado? Yo lo dije ya en temas anteriores. ¿O comenzar a predicar? Entonces, si ese hermano se ha consagrado de verdad con el espíritu de profecía, se ha consagrado realmente, ese hermano va a querer compartir el mensaje con otros nuevos y va a ir a predicar al mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Él trae 5 almas para que el pastor las bautice y el pastor no las quiere bautizar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace esta hermana, este hermano? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Pregunto. ¿Deja a las almas que se pierdan y porque el pastor no quiere y porque la iglesia no los acepta? Ese es el problema que hoy está pasando, hoy. Entonces, nuestros hermanos adventistas, muchos me han comentado y me dicen, pastor, no hay que separarse de la iglesia. Y yo quiero responderles mediante este video, nadie quiere separarse de la iglesia. Los separan a estos hermanitos de la iglesia. Los separan en base a lo que enseña la iglesia adventista de la hermana White. O sea, la iglesia adventista del séptimo día enseña el espíritu de profecía. Es parte del voto bautismal aceptar los escritos de la hermana White como una profetisa, como una mensajera del Señor para estos tiempos finales. Los acepta en teoría, pero a la hora de leerlos y obedecer lo que la hermana White nos ha mandado a nosotros, allí entra el conflicto. Rechazan los mensajes. No los rechazan a viva voz, los rechazan de otra manera, haciendo que esos hermanos que leen el espíritu de profecía sean separados, sean marginados y queden en nada. Incluso las almas que ellos ganan, no se las reciben, no se las quiere bautizar.
Ese es el gran problema. Ningún adventista que yo he encontrado que estudian el espíritu de profecía y que han sido marginados, ningún adventista quiere separarse de la iglesia. Simplemente lo echan de la iglesia. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Quedarse sentada mientras se pierden las almas? No, esa persona continúa predicando, continúa ganando almas. Va al pastor y le dice: pastor, tengo 10 candidatos para el bautismo. Entonces el pastor dice: hermana, yo no tengo tiempo, hermana, estoy ocupado. Usted no está en regla, hermana. Esos candidatos que tienen no los puedo bautizar porque tienen otras ideologías, otras ideas. ¿Qué otras ideas? Son ideas adventistas, teología adventista, enseñanza adventista del séptimo día. Entonces la hermana es rechazada, ¿y qué es lo que hace? La hermana los reúne en su casa, se bautizan, tal vez se atreva a bautizarlos o busque algún anciano que los bautice. Se bautizan y comienza un grupo, comienza a organizar un grupo. Se levanta el grupo, comienza a crecer, son 20, 30, 50 personas dentro de unos 6 meses. Y nosotros como adventistas los criticamos y decimos: miren, ahí está un grupito disidente, un grupito rebelde que no quiere unirse a la iglesia, que se ha separado de la iglesia, que no es parte del pueblo de Dios. Hermanos queridos, veamos la realidad. Yo te hablo porque yo he encontrado cientos y cientos de hermanos en todas las iglesias donde yo he ido en forma personal, he dado campañas y durante esas campañas han venido. Y cuando yo he hablado con el pastor o con los pastores de cada iglesia, le digo: compañero, ¿qué pasa con la hermana tal, el hermano tal? No, me dice, ese es disidente. ¿Pero por qué es disidente? No, que está diciendo que no hay que comer carne. Y yo les digo: pastor, pero eso no es la doctrina adventista, no es lo que enseña el espíritu de profecía. No, esa es una mala interpretación. ¿Qué tiene que ver la carne? Y, no, que la otra hermana dice que esto, que la resurrección especial, que son doctrinas espurias. Pero pastor, ¿eso no enseña el espíritu de profecía? No. Hermanos, se va en contra de la lógica. Ahora, con eso no estoy queriendo decir que todos esos hermanitos hayan sido tratados injustamente. Hay hermanos que sí han empezado a estudiar el espíritu de profecía, en vez de que ese estudio del espíritu de profecía los transforme a la imagen de Jesús y se hagan más santos, porque eso es la verdad. Cuando uno comienza a estudiar el espíritu de profecía, nos comenzamos a despojar de muchas cosas que no sabíamos. Y nos vamos sintiendo más cerca de Dios, porque la hermana White te va diciendo la voluntad de Dios, más minuciosamente. Pero estos hermanos, algunos, se han vuelto rebeldes y se han hecho enojones y toscos. Y atacan a la iglesia, y atacan al pastor, insultan y llaman Babilonia y todo. Y ahí está el problema. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos. Si bien es cierto, la iglesia adventista del séptimo día comete estas tremendas torpezas por causa de su mundanalidad, por amar el mundo, y nos ven a los que estudiamos el espíritu de profecía como si fuéramos una molestia. Eso no quiere decir que no sean el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios nominal. Pero eso no quiere decir que sean el único pueblo de Dios y que nosotros, a quienes nos han rechazado o nos han echado de la iglesia, no me incluyo porque a mí no me han echado de la iglesia, pero me identifico con mis hermanos a quienes han echado de la iglesia. Eso tampoco no nos hace a nosotros inmundos o impíos o apóstatas en ningún momento, porque es la verdad la que nos une. Tenemos la misma doctrina, la misma palabra de Dios y estamos esperando a Jesús en su segunda venida. Ahora, yo quiero decirles a estos hermanitos que acusan y están enojados con la iglesia adventista, con la corporación adventista, como le llaman, no se olviden que la iglesia adventista, que puede tener sus errores y haber caído en tantas cosas, uno de ellos es el diezmo, el mal uso del diezmo, del dinero del Señor, del tesoro del Señor. Yo quiero decirles una cosa, que estos hermanitos que están enojados con la iglesia adventista no deben enojarse con la iglesia adventista. Exhortemos de una manera amorosa. Si no lo quieren, ya cumplimos. Y si no lo quieren recibir, ya cumplimos ante Dios. No podemos hacer nada. Si enojamos, caemos en el terreno de Satanás. Porque acuérdense, ¿quién te ganó a ti, hermano? Tú que has sido expulsado de la iglesia y que tienes un grupo tal vez, o que estás predicando por ahí en un grupo independiente, o tienes un ministerio independiente. Yo te pregunto, ¿cómo conociste el mensaje adventista? ¿Vino un ángel del cielo y te lo enseñó? ¿Vino un pentecostal y te enseñó el mensaje? ¿Vino un católico y te enseñó el mensaje de la verdad presente? ¿Quiénes fueron los que te llevaron el mensaje de Dios? La verdad del sábado, el estado de los muertos, el santuario. ¿Quiénes? Yo te pregunto.
¿No fueron los adventistas del séptimo día a quienes ahora tú criticas y hablas muy enojado contra ellos? ¿No fueron los pastores que llevaron una campaña al parque de tu vecindario y pusieron una carpa? ¿No fue el evangelista de la Unión o de la Misión y tú asististe a esa campaña y conociste el mensaje y te bautizaste? ¿No fue así? Eso yo quiero que ustedes se den cuenta. O sea, nosotros ahora decimos, la iglesia adventista se ha hecho Babilonia, y la iglesia adventista que está en pecado, que la música pagana, que la Navidad es pagana, y celebran y denunciamos con qué fuerza. Hermano querido, ¿quién te ganó a ti para que tú vengas a los pies de Jesús? ¿No fue un pastor adventista? ¿No fue un anciano adventista? ¿No fuiste miembro de la iglesia adventista? Gracias a la iglesia adventista del séptimo día, a la corporación como tú le llamas, tú conociste el mensaje adventista, conociste la verdad. Porque la iglesia adventista del séptimo día, con todas sus falencias, con todas sus desorganizaciones, con todos sus despilfarros del diezmo, con todos sus malos manejos, aún así está llevando el mensaje de la verdad presente al mundo. No completo, pero por lo menos en un 80%, suficiente para que la gente conozca el sábado, conozca los 10 mandamientos y se prepare para el cielo. De allí que no lo haga, vamos nosotros a ayudar. Para eso estamos nosotros, para ayudarles a conocer más a los hermanos adventistas un poco más. Para eso están los libros de la hermana White, que están allí disponibles. La iglesia adventista no los ha quitado, están allí disponibles. Para que nosotros los compremos, nosotros bajemos de los recursos adventistas que están en el internet, empecemos a leer los libros adventistas. Están gratis los libros de la hermana White en el internet. Tú pones Deseado de toda la gente de la hermana White y te aparece gratis ahí para que lo bajes el libro en tu computadora o en tu celular. Ahí están disponibles. ¿Y quién hace eso? Es la iglesia adventista que hace eso. Ha dejado el material disponible para nosotros. Entonces no nos estemos amargando, olvidándonos que nosotros venimos de la iglesia adventista, quien nos dio a conocer el mensaje adventista. Yo estoy muy agradecido. Yo no puedo decir, la universidad adventista me preparó falsamente. Estoy muy agradecido. Claro que me costó un dineral estudiar en una universidad adventista, claro. Eso está mal, pero eso no quiere decir que yo deseche la educación adventista. No, hermanos. Ahora que hayamos descubierto más verdades, amén. Es parte del fruto de tu estudio, tu dedicación para estudiar la profecía más profundamente. Amén. Ahora yo quiero hablar, hermanos, sobre el diezmo. El diezmo ha sido completamente mal interpretado, hermanos queridos. Hoy se está hablando, hermanos, que nadie debe dar su diezmo a un ministerio, porque todo el diezmo tiene que ser dado a la iglesia adventista del séptimo día. Allí sí tenemos que ser honestos y sinceros. Yo no trabajo para la iglesia adventista, yo no recibo ni un centavo de la iglesia adventista. Cuando yo caí enfermo, la conferencia adventista, la iglesia adventista se lavó las manos de mí y me dijo, muérete. Allá tú ve cómo resuelves tu problema de salud. Yo estaba cuadripléjico en la cama del hospital. ¿Quién me llamó? ¿Dónde están mis compañeros pastores que me llamaron? ¿Dónde están los líderes de la conferencia de la asociación que me llamaron y me dijeron, Samuelito, estamos orando por ti, hermano, estás comiendo, cómo estás viviendo? A nadie le importó. Yo quedé solo, abandonado. Se los digo de todo corazón. Son esos los pastores que predican del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia. Dejar a un inválido abandonado, tirado en la cama de un hospital moribundo. Pasó un año y no me morí. Si yo estoy vivo aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. Sin ningún centavo, completamente abandonado, sin cosas, sin nada. Que el hospital, cuando salí después del año, me tuvo que rentar un apartamento y pagarlo 2 meses. Y salí y quedé en la calle total. ¿Es esa la manera como se trata a un pastor que sirvió al Señor? Yo les estoy hablando cosas claras. Yo no estoy acusando ni estoy enojado con la iglesia adventista. Pero mi experiencia descorre el velo de lo que hay en el corazón del liderazgo adventista. Tener a una persona inválida en silla de ruedas y decirle, no te puedo dejar predicar y allá tú muérete de hambre. Eso es terrible, hermanos queridos. Eso es terrible. ¿Dónde está la misericordia? Yo les estoy hablando en forma clara. Yo estuve así, todos estos más de 15 años que yo he predicado en la iglesia adventista, ellos me han dado un estipendio como le dieron a cualquier pastor, como le dan a cualquier pastor aquí en los Estados Unidos. Me llamaban, a veces yo llamaba, pastor, estoy desocupado dentro de 2 meses.
yo quisiera colaborar con usted, pastor, predicar un sermón, hacer un concierto en la tarde, compartir mi testimonio. Usted está bien, muy bien, sí, vamos a recoger una ofrenda para ti y listo. Y yo iba y vendía mis discos, predicaba y cantaba y la iglesia quedaba reavivada, que después a veces me invitaban a una campaña porque ya me conocían y bueno, me daban $500 por una campaña, la comida y el hotel, que es normal, eso le dan a cualquier pastor que tiene salario. Porque los pastores que en Estados Unidos es así. Un pastor que trabaja en la conferencia, digamos, en Chicago, lo contratan para una semana de oración, 7 días. A él le pagan su vuelo de avión, le pagan su comida, le pagan su hotel y le dan un estipendio de $500, a veces es más. Pero ese pastor está ganando su salario. O sea, ese es un extra para él. Él no deja de ganar en la conferencia, él tiene su sueldo. Yo no tenía salario, yo no tenía nada. De eso yo vivía. Y me alcanzaba, yo estaba feliz, no tenía problema. Porque Dios me proveía, no era para hacerme rico, ni para tener abundancia, pero por lo menos yo decía, Señor, estoy predicando tu palabra, tú por lo menos me das el alimento y me das un techo donde descansar. Y así he pasado con mi familia todos estos años. No estoy enojado, sino lo que quiero decirles es que esa es la manera como la iglesia adventista, el corazón que tiene la iglesia adventista, para sus obreros. ¿Me explico? Entonces, hermanos queridos, los hermanos dicen, no, tenemos que dar nuestro diezmo para la iglesia adventista. Tenemos que dar nuestro diezmo. Solamente si tú das en otra parte, estás en pecado. Hermanos queridos, quiero decirles una cosa. El diezmo no necesariamente tiene que ir a la iglesia adventista. Si usted ve a un pastor que está predicando, ganando almas, y no tiene un salario, como yo no lo tengo hace más de 15 años, desde que yo caí enfermo, hermanos, el año 2002, yo no tengo salario. Dios me ha provisto hasta hoy. He hecho otros trabajos, otras cosas, fotografía, filmación, edición de videos, otros trabajos, diseño, pero no tengo yo un ingreso como pastor. Del gobierno tampoco recibo un ingreso. ¿Cómo me mantengo? Es que Dios tiene poder. Por eso cuando yo te hablo del poder de Dios, yo te hablo, hermano querido, si tú estás ahorita sin trabajo, estás sin recursos y piensas que Dios te ha abandonado, yo te hablo, hermano, mi propia experiencia. Agárrate del poder de Dios, que Dios te va a ayudar. Dios te va a sustentar de una u otra forma. Querido hermano, tú no te imaginas la manera como Dios es poderoso. Yo te voy a contar recién lo que me acaba de pasar. Yo voy aquí a un lugar, fui a recoger alimentos y me voy, hermano querido, hago mi cola y la señorita me dice, ¿cuántos son? Yo tengo mi esposa, mis 2 hijos. Ok, son 4. ¿Necesita para otra casa? Yo le digo, somos nosotros nomás, pero quisiera llevar usted extra porque puede llevar para 2 familias aquí. Ok, ya ahí estaba la bendición, 2 familias. Me pusieron el ticket para 2 familias. Y cuando estamos ya por llegar al lugar donde estaban entregando los víveres, te entregan frutas, te entregan pan, etc. Estaba aquí un señor mexicano al lado derecho. Me dice, aquí parqué ese señor. Se acercó y me dice, el tiquete, aquí está el tiquete. Ok, perfecto. Y ahí inmediatamente me dice el señor, me dice, ustedes son de Perú, ¿no? Yo ni siquiera hablé 2 palabras. Mi esposa habló 3 palabras tal vez. Los saludamos. Ustedes son de Perú, ¿no es cierto? Sí, le digo, ¿por qué? Porque los reconocí que son peruanos. Yo tengo muchos amigos peruanos. Mire, le voy a traer aquí, le voy a entregar esto. Sacó de su bolsillo 2 tarjetas de la tienda Walmart, del supermercado de Walmart, de $50 cada uno. Y me dice, mire, le voy a regalar, me han caído bien. Y no hablamos nada, simplemente 2, 3 palabras. Les voy a regalar estas 2 tarjetas. Ustedes pueden ir a comprar víveres al supermercado Walmart. $50 cada uno. Oh, muchas gracias, Señor, que Dios le bendiga. No, con mucho gusto. Y se fue para atrás. ¿Quién es ese señor? ¿De dónde salió? No lo sé. Miramos. Yo pensaba que estaba haciendo lo mismo con los carros de atrás. No había nadie. No lo vimos más. Nos parqueamos, nos pusieron. ¿Dónde está ese señor? ¿No está ese señor? $100 en víveres. Más los que nos dieron allí. Yo no sé cómo Dios me puede sustentar. Son casi 20 años que yo no tengo un salario fijo, no tengo dinero. Lo que tengo es por la gracia de Dios
que nos ha ido dando de una u otra manera para la gloria de su nombre. Yo ahí en la iglesia uso mis propios micrófonos, son míos, mi consola es mía, el sonido es mío, el televisor es nuestro, todo lo ponemos nosotros para la gloria de Dios, para servir al Señor. Que se acabe allí, que se use allí. Amén. Los cables, todo eso. Todos los programas tenemos que hacerlo, porque es para la gloria de Dios, porque estamos haciendo la mejor inversión para la obra de Dios. Ahora te voy a poner la comparación. Un pastor que trabaja en la conferencia, tiene un salario aquí en los Estados Unidos de casi $100,000 al año. O sea, el pastor que tú conoces, cualquier pastor adventista que tú conoces, de tu distrito o de otro distrito de la Unión, te gana casi $100,000. Son como $98,000 al año. Así de plano. Tú no puedes creer. Tú me dirás, no, pastor, no es así. Te lo estoy diciendo porque yo soy pastor. Yo conozco, tengo amigos pastores. Ellos reciben un cheque de 4,000, algunos 3,800, otros 4,500 al mes. 5,000 al mes. Generalmente son 4,800 al mes, algunos son un poquito más bajos. Entonces tú les preguntas, si eres curioso, le vas a decir, pastor, ¿cuánto gana usted? Y él te va a sacar un cheque y te va a decir, mira, yo gano esto. Ahí va a decir Seventh Day Adventist Conference, I don't know, puede ser Nebraska Conference, o any conference, cualquier conferencia. Y tú vas a decir, el pastor gana 4,500, está bien, es un salario normal, no es mucho, pero es un salario normal. Tú te quedaste tranquilo y dices, sí, el pastor gana, sí, él me ha enseñado su cheque. Es que ese cheque es lo que él recibe de la conferencia para él. Pero él ya tiene su casa pagada por la conferencia, él ya tiene el seguro de su carro pagado por la conferencia, su celular pagado por la conferencia, el de su familia, los estudios de sus hijos pagados por la conferencia, su seguro médico pagado por la conferencia, el seguro de su casa pagado por la conferencia. Todo está pagado por la conferencia. Ese dinero de 4,500 o 4,300 le queda para él, para ahorrarlo, qué sé yo. Nosotros recibimos 2,000, 3,000 dólares. Ustedes que trabajan, hermanos, en Estados Unidos, ganan en un trabajo 2,500, 2,000 dólares, 2,500. Trabajan. El que tiene su profesión gana 4,000, 5,000, 6,000 dólares. Un médico gana 10,000 dólares, 8,000 dólares al mes. Pero ponte que alguno de ustedes gane 5,000 dólares al mes, que es un profesor, un profesional, un administrador gana 5,000, 6,000 dólares. En el banco, un cajero gana 4,000, etc. Ahora les digo una cosa. De esos 4,000 que recibes o 5,000 que recibes, yo te voy a decir algo. De ese dinero tú tienes que sacar para tu diezmo, tienes que sacar para pagar tu carro, tienes que sacar para pagar tu casa, tienes que sacar para pagar tu comida, tu seguro médico, tu seguro de tu carro, tus celulares, etc. ¿Cuánto te queda? Te quedan 1,000 dólares, te queda 800 dólares o 1,000 dólares tal vez para tus gastitos. Un pastor no, un pastor ya tiene pagado todo, hasta el estudio de sus hijos. Yo quise poner a mis hijos en un colegio adventista y me cobraban 1,200 dólares por los dos. Primer grado de mi niñita y séptimo grado de mi niño. En un colegio adventista aquí en California. 1,200 dólares por los... ¿Ustedes creen que me puede alcanzar 1,200 dólares para pagar por mis dos hijos en ese colegio adventista? No. Difícil. ¿Me explico? Entonces, eso yo te estoy presentando las realidades. Ahora, hermano querido, cuando tú conozcas a cualquier pastor adventista que trabaja en la conferencia, tú te vas a dar cuenta ya cuánto está ganando. Ahora, encima, tú ves a un pastor adventista que está ganando ese dinero. Y tú ves a un hermano, un pastor como yo, que está trabajando en un grupo, está trabajando con hermanos de iglesia. No recibe ni un centavo del gobierno, no recibe ni un centavo de la conferencia. Los hermanos les dan ofrendas, que si recibe sus 1,000 dólares tal vez al mes. Tiene sus gastos de su apartamento, tiene 2 hijos, tiene que pagar su comida. Yo te pregunto, ¿a quién tú crees que Dios quiere que tú le des tu diezmo? ¿Al pastor que ya tiene su sueldo? Que le da lo mismo si das tú o no le das, porque él recibe su sueldo, exista o no exista dadores de diezmo. Es decir, en una ciudad X, por ejemplo en Los Ángeles, hay una iglesia adventista. El pastor está ahí, si dan los hermanos diezmo, iguales para él. Él recibe su salario mensual. No le baja nada. Pero el que no recibe nada, él depende si dan o no dan los hermanos. Son los ministerios independientes. Entonces, eso yo quiero que tú consideres. Yo te voy a hablar del diezmo, hermano.
Por ejemplo, voy a leer aquí una cita del Conflicto de los Siglos, la página 81, y dice así: que cada uno examine regularmente sus ganancias, las cuales son bendiciones de Dios, y separe el diezmo como un fondo aparte consagrado al Señor. Este fondo en ningún caso deberá dedicarse a otro uso, pues está divinamente consagrado para el sostén del ministerio evangélico. Otra cita, Testimonio para Ministros, página 321, dice: el procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek, en ese tiempo era la Asociación General, y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de administrar. Eso lo dijo la hermana White en 1896. Ya la iglesia adventista estaba organizada desde 1863. Y la hermana White dice que ese procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek, por la Asociación General, bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de administrar. Miren lo que dice la hermana White. Esta es una carta, se llama la carta Watson. Esta carta fue escrita, hermanos, allá en 1905, a un pastor de la Asociación de Colorado, presidente. Esta carta, hermanos, es desconocida por la mayoría de la iglesia adventista, por la mayoría de miembros. Incluso pastores no saben que existe esta carta y nadie la quiere mencionar. Mencionar esta carta es para que te miren como un disidente, como un rebelde, un renegado. Dentro del ministerio adventista, dentro de nosotros los pastores, yo he hablado con decenas de compañeros míos, amigos míos que son pastores, son presidentes, son coordinadores hispanos que tengo amigos todavía, o por lo menos se manifiestan amigos. He hablado con ellos de esta carta y me dicen: no, eso simplemente déjalo ahí, no toques, no te metas en eso, déjalo allí. Cuanto menos sepan de la existencia de esta carta los hermanos, estamos contentos todos. Pero miren lo que dice la hermana White. Esta carta se encuentra en el libro Spalding and Magan Collection, la colección de Magan y Spalding. ¿Te parece raro este libro, Spalding and Magan Collection? ¿Lo has escuchado? Es un libro de la hermana White, es una colección de la hermana White. Esta carta está en la página 215. Esa colección no la vas a encontrar en ninguna ABC, o sea, en ninguna Adventist Book Center de aquí de los Estados Unidos, ni en ningún CES, Servicio Educacional Hogar y Salud de Sudamérica, o ni en la Casa Publicadora Interamericana, ni en la Sudamericana. No vas a encontrar este libro publicado por la Iglesia Adventista, por la publicadora adventista. No lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en esta colección, Spalding and Magan Collection, se habla de muchas cosas. La hermana White habla muchas cosas que la Iglesia Adventista hoy no las hace, ni las quiere hacer, ni las va a hacer, digas tú lo que digas. No las va a hacer porque no le conviene monetariamente. Ya te voy a ir hablando más adelante de esta colección. En esta colección, Spalding and Magan Collection, la hermana White dijo así en la página 215, cuando le dirigió esta carta al pastor Watson: yo misma me he apropiado de mi diezmo, dice ella, para usarlo en los casos de mayor necesidad que me han sido presentados. He sido instruida a hacer esto, y como el dinero no ha sido retenido de la tesorería del Señor. No es un hecho que debe ser comentado porque sería necesario que diera a conocer estos asuntos, lo cual no deseo hacer porque no es lo mejor. Por años, no fue un asunto aislado, y aún así si hubiera sido un asunto aislado, eso indicaría que en ciertas circunstancias se puede dar el diezmo a un pastor que no recibe dinero de la conferencia, ni es apoyado por el dinero de la conferencia, y está en necesidad y está haciendo la obra. Entonces se puede darle el diezmo y uno no incurriría en ningún pecado. Tú no caerías en ningún pecado. La hermana White lo hizo. Miren lo que dice: por años he estado a cargo de algunos casos y he suplido sus necesidades de los diezmos, como Dios me lo ha indicado. ¿Quién le había indicado a ella? Dios. Dios conoce quiénes son sus fieles siervos y que por cuestiones políticas no incluyen a esos siervos para recibir un salario como los demás.
Hermanos, ¿cuántos pastores a mí me han dicho cuando yo he predicado? Me decían, cuando yo predicaba la verdad presente, había temas que yo tomaba la verdad presente y la gente quedaba maravillada y me decían los pastores, oye, no me vayas a volver a predicar ese tema de anoche, Samuel. Estuvo muy duro, hermano. Predícame así, bien suavecito, como bullón. Tú lo haces bien, como bullón, me decían. Todos estaban de acuerdo que yo predique como bullón. Ese es el estándar del pastor, del predicador adventista. Como bullón, la gracia, la fe, el amor, la ternura de Jesús. Y está bien. Yo no estoy en desacuerdo de predicar como bullón o la temática que usa el pastor bullón. Está bien. Pero eso necesita el pueblo, ya el pueblo se cansó de eso, es decir, eso no es suficiente, hay que darle alimento más sólido al pueblo. Y yo tomaba la temática profética, la verdad presente para estos tiempos finales, la preparación para la crisis final. Y me decían, no, eso todavía no, Samuel, por favor, si quieres que yo te invite a una próxima semana de oración, no me toques esos temas. Hermanos me tenían, pero hasta el cuello. Todas las campañas, todos los lugares donde iba. Samuel, por favor, me dijeron que tú predicas muy duro. Hablas de la verdad presente. No, hermano, esos temitas no los toques. No los toques. Tócame como bullón. Tú eres bueno para hacer eso, haz eso. Y yo muchas veces lo hacía. La gente se quedaba conmovida llorando, pero no les tocaba yo la verdad presente. Yo me sentía muy mal. Y cuando yo lo hacía, desobedeciendo al pastor distrital, al pastor de la iglesia que me había invitado, hermanos queridos, ay, me cortaban la cabeza, porque ese pastor se iba a la reunión de la conferencia que tienen los pastores todos los lunes, los primeros lunes de cada mes, algunos cambian la fecha, pero ellos se juntan ahí, son como 20, 30 pastores con su coordinador, y ahí levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Un tal Aponte, Samuel Aponte, vino a mi iglesia y predicó esa verdad presente, dice, y profecías agarró y me hizo ahí algunos temas de esos fuertes, a pesar que yo le dije, no, ese es un rebelde. ¿Qué creen que hacen los demás pastores? ¿Me van a invitar a nuevo? Ninguno de los demás. Ay. Lo ponen en la lista negra. Y eso es lo que me ha pasado. Pero me he mantenido en mi conciencia, predicando ante el Señor la verdad presente. Me tomen o no me tomen en cuenta, me inviten o no me inviten, porque así tiene que ser, hermanos. No estamos en esta tierra para agradar al ser humano, para agradar a una institución que tiene sus intereses personales por encima de la palabra de Dios. Tenemos que predicar lo que Dios nos ha mandado. El pueblo necesita el mensaje del Señor, y no solamente el pueblo, el mundo lo necesita. Nosotros estamos comenzando una campaña este sábado 2 de enero del 2021 aquí en Palm Springs, California. Hemos tomado la temática de salud como un anzuelo y vamos a predicar la verdad presente, hermanos. Y la gente va a empezar a venir. Estamos ya en todos los planes, todo está listo, ya repartimos los volantes, tenemos los materiales, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, por supuesto, financiero, hermanos queridos. Estamos bien con recursos completamente limitados. Somos 10 hermanos fuertes en el Señor, hermanas y hermanos que estamos dedicados al Señor. ¿Por qué? Porque las iglesias adventistas están cerradas, no están haciendo nada. Los poquitos adventistas de las iglesias que están aquí alrededor de la conferencia de la iglesia adventista están cerradas. Los poquitos hermanitos se están reuniendo como den lugar en sus casas. La mayoría está en apostasía, no se reúnen más. Y otros hermanos con el pretexto de que el COVID, hermanos, este sábado le vamos a mostrar al mundo y a los hermanos cómo mantenerse sanos del COVID-19. Yo estoy sano del COVID-19. Estoy ya más de un año, hermanos, predicando sin mascarilla y sin nada. Y Dios me ha mantenido sano. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo las pautas que el Señor nos dice en el espíritu de profecía. Estamos usando las herramientas que la Reforma Pro Salud nos ha mandado para mantenernos inmunes ante cualquier enfermedad. Y no es eso lo que ha prometido el Señor. Si tú me eres fiel, guardas mis mandamientos, ninguna plaga que les mandé a Egipto te va a tocar. ¿No es eso, hermanos? Y estamos teniendo miedo. Yo no hablo de ser imprudentes, no, hay que cuidarnos, por supuesto, pero hay que cuidarnos siguiendo, comiendo, haciendo los hábitos correctos que Dios nos ha mandado en su palabra mediante el espíritu de profecía, porque los libros del espíritu de profecía son palabra de Dios también. ¿O no lo crees? Hoy en la iglesia adventista se dice que no. El deseo de toda la gente es palabra de Dios. Palabras de vida del gran maestro es palabra de Dios. Todos los libros del hermano Juan son palabra de Dios. Sí, yo lo creo así.
Y si tú no lo crees, es mejor que te pongas a estudiar, porque la hermana Juárez es tan profeta como lo fue Juan, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, como lo fue Moisés. Ella es tan profeta porque es el mismo espíritu de profecía que cayó sobre Moisés para escribir el Pentateuco. Es el mismo espíritu de profecía que llamó a esa sierva, a esa niña de 17 años para traernos los mensajes poderosos para nuestro tiempo. Hermanos queridos, la hermana Juárez sigue diciendo: y si alguna persona me dice, hermana Juárez, ¿tomará usted mi diezmo para ser usado donde sea más necesario? Yo le diría, sí, lo haré. Yo lo he hecho. Apruebo la conducta de aquellas hermanas que han colocado sus diezmos donde más se necesitan para ayudar a hacer una obra que ha sido dejada de hacer. Y si a este asunto se le ha dado publicidad, crearía una convicción que sería mejor no despertar. No deseo darle publicidad a esta obra que el Señor me ha señalado que haga, al igual que a otros. Claro, porque si no todo el mundo estaría dando como quiere, hermano, a cualquier persona. Esto era para pastores que estaban trabajando por el Señor y que la conferencia por asuntos discriminatorios no les mandaba su salario y estaban muriéndose de hambre allá en los estados del sur de los Estados Unidos. Y la hermana Juárez los ayudó porque se dio cuenta que mediante los canales regulares de la iglesia ella no iba a poder hacer nada. Si a la misma profeta no le hicieron caso, hermanos, ¿qué te van a hacer caso a ti o a mí? La iglesia adventista está así y así va a ser hasta el fin. Dios la va a desintegrar completamente en el zarandeo. Y vas a quedar tú y yo como iglesia predicando el mensaje final en la hora 11. ¿Me entiendes, hermano? No pienses que cuando venga el zarandeo y comienza la ley dominical, los templos adventistas van a estar abiertos y van a seguir haciendo cultos el sábado. Ninguna iglesia adventista va a estar abierta en sábado. Ninguna conferencia va a estar trabajando más. No va a haber institución adventista. Vas a estar tú con el mensaje adventista y yo con el mensaje adventista, todos con el mensaje adventista, los pocos que quedemos en el zarandeo, en la ley dominical, y vamos a predicar en la hora 11. La hora 11 es el tiempo de angustia previo, es el último llamado que Dios va a hacer al mundo para llevarlos al arrepentimiento. Y el mensaje va a ser la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, que desde hoy estamos predicando, resaltando el sábado como el día del Señor. Hermano querido, eso hacía la hermana Juárez y no incurría en ningún pecado. Dios mismo le dijo que ayude a esos pastores que estaban haciendo la obra y no tenían salario, estaban siendo maltratados. Hay hermanos que predican muy bien y están llevando la obra de Dios. Yo lo he hecho, he apoyado en algún momento de mi vida, porque me daba tanta tristeza que haya hermanos, predicadores laicos, predicadores, pastores, que estaban, hermanos, viviendo en la miseria. Y yo lo mismo les he apoyado con mi diezmo porque veía que la obra que estaban haciendo. Y créanme, hermanos, esos que viven así, en necesidad como yo en este momento, nos agarramos de la mano de Dios y hay más poder. Pero esos que están tranquilos con el salario, allí con el cheque que les llega cada mes, están tranquilos, no hacen nada por los hermanos. Y es una tristeza. Yo conozco pastores que sí trabajan realmente. Esta es la carta Watson que les leí, que está en Spalding and Megan Collection, página 215. A la hermana Juárez le daban su diezmo muchas hermanas, amigos, familiares, y ella mandaba directamente, les daba recibo a las hermanas. Ella mandaba directamente ese diezmo, sin que pase por la conferencia. Yo fui cambiado de la ciudad de Ann Arbor, Michigan, fui cambiado a una iglesia en Chicago. Me dieron una iglesia grande, hermanos, una de las 4 iglesias más grandes de la conferencia. Y fui a ser pastor ahí, y ahí había un doctor, que era el pastor anterior, que había estado 5 años ahí. Era un doctor en teología, un rubio alto. Este pastor fue pastor 5 años ahí. Cuando yo fui, hermanos, comencé a hacer mis reuniones, mis juntas, y les dije, hermanos, haciendo ya un recuento, ¿cuántas campañas se ha hecho durante estos 5 años? No, desde que se ganaron, fue el primer bautismo hace 5 años, no hubo otra campaña evangelística. Yo dije, pero ¿cómo no han tenido ninguna campaña? ¿No? ¿Y por qué? Me dijeron, no, es que el pastor, este es un templo rentado, un templo muy bonito, grande, muy bonito, muy elegante, está rentado por un pastor dominical y ellos han estado ocupados, me sonó un poco extraño. Le digo, ok, voy a hablar con el pastor dominical. Ok, entonces fui a hablar con el pastor dominical y le digo, conversando con él, le digo, pastor, me encantaría tener una semana de oración, soy el nuevo pastor aquí de la iglesia adventista. Me dice,
Pero si nadie me lo ha pedido, nunca nadie me ha pedido este templo. Claro que lo tienes a disposición. ¿Para cuándo lo quieres? Yo le digo, mire, me gustaría que en 3 semanas tengamos nuestra primera campaña. Perfecto, quedamos solamente el martes, solamente déjamelo, porque el martes nos reunimos nosotros, el martes de noche. El resto de la semana tú lo tienes, de sábado a sábado, no te preocupes. Excelente. Entonces me llevé a la junta y le digo, hermanos, tenemos nuestra primera campaña en 3 semanas. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo, pastor? No simplemente que hable, es que el pastor les había dicho a ellos que no les daban permiso. A veces, hermanos, no es bueno quedarnos callados pensando que el pastor no miente. Eso yo lo creía cuando era pequeñito. Aún lo creía cuando estaba comenzando mis estudios de teología allá en el año 88, 89. Hoy no lo creo más. Hay demasiada mentira, demasiada falsedad, demasiada hipocresía. Yo le dije, no, hermanos, no se preocupen. ¿Cuánto tenemos de fondo para la campaña? Me dijeron $2,000. $2,000 en 5 años esta iglesia de 250 miembros es imposible, les digo. Y el tesorero me dice, pastor, y le tenemos 3 meses debiendo al pastor americano de la renta. ¿Cómo? Les digo, no es posible. Queridos hermanos, el pastor era el anterior era el que manejaba el dinero, manejaba los cheques, daba cheques a su antojo, se llevaba todo el dinero. En 5 años esta iglesia de 250 miembros, fieles adventistas, tenía $2,000 en las arcas de la iglesia. $2,000 de ofrenda local. En 5 años, pueden creerlo. Doctor en teología, bien respetado, bien admirado. Hermanos queridos, yo llamé al coordinador hispano y le dije, ¿sabes qué, pastor? Usted tiene un problema aquí. No quiero acusar a nadie de ladrón, pero quiero que usted me revise los libros de la iglesia. Y venga usted mismo a hablar aquí con el tesorero y con los ancianos y todo. Y él vino y él se dio cuenta de todo el desfalco. Yo estuve allí en esa iglesia antes de caer enfermo más de 6 meses. ¿Saben cuánto dejé yo? Digo dejé porque yo era el pastor. Dejamos, hermanos, $20,000 y tanto en las arcas de la iglesia, en esos 6, 7 meses que estuve yo ahí como pastor, porque de ahí caí enfermo. Quiero que se den cuenta ustedes. En 5 años, $2,000. Yo en 6 meses, pongámosle 6 meses, porque ese era el potencial que tenía esa iglesia. Ganamos, bautizamos 5 almas en esa primera campaña, seguimos haciendo reuniones en la noche, le pagamos al pastor, yo fui, le pedí perdón, I apologize, le dije, my dear brother, pido disculpas, mi querido hermano, porque los hermanos, ha sido otra administración, hoy estamos poniéndonos al día, le pagué, hermanos queridos, le di el cheque ahí de los 3 meses que le debíamos, todo se quedó saldado, el pastor estaba muy contento, el pastor evangélico que nos rentaba su templo. Dejamos todas las deudas saldadas, se compró un sonido, comenzamos a trabajar. Hermoso, hermanos. Dios tenía otro plan para mí, pero yo no me voy a quedar callado. Nunca me he quedado callado. Esto es que ustedes creen. Quiero decirles de todo corazón. Yo les estoy contando mi propia experiencia. No es que si yo sea antiético y esté hablando mal de otro ministro. No me tomen así. Yo estoy contando para que ustedes se den cuenta lo que sucede en el ministerio y se den cuenta las realidades que suceden. ¿Tú crees que este pastor que estuvo ahí en mi iglesia durante 5 años, al enterarse de todo lo que yo había hecho, de todos los descubrimientos que yo hice, me quería mucho? Me quería, sí, me quería, pero me quería ver muerto, hermanos. Ese hombre nunca más me dirigió la palabra. Ese hombre nunca más se acercó a mí ni habló conmigo. Yo lo saludaba y él pasaba de largo, porque yo lo encontraba en las reuniones de la conferencia. Hermanos, esas cosas pasan. Y yo les podría contar aquí tantas cosas de que de primera mano he visto. Dice la sierva de Dios, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Mira, hermano, Testimonios, tomo 2, página 552, dice así: así como pesan ayes sobre aquellos que predican la verdad. Ayes, o sea, esos ayes son advertencias de la justicia, de la ira de Dios. Así como pesan ayes sobre aquellos que predican la verdad sin estar santificados en mente y cuerpo, así también pesan ayes
sobre aquellos que reciben y sostienen a los no santificados en posiciones que ellos no pueden ocupar. Yo prediqué en un tema anterior, tú lo vas a ver, donde la hermana Juárez dice que aquellos que no saben la reforma pro salud no deben ocupar el puesto de ministros, no deben ser pastores y no se los debe colocar como pastores. ¿Cómo? ¿Qué vamos, hermanos, a conocer la reforma pro salud si a ningún pastor le interesa la reforma pro salud? A la mayoría no les interesa, especialmente a los que trabajan en la obra, no les importa un bledo la reforma pro salud. Si tú vieras lo que me invitaban a mí. Cada sábado los pastores adventistas en sus iglesias me llevaban a comer al restaurante. ¿A qué restaurantes crees que me llevaban a comer? Yo te pregunto, y estaba mi esposa a mi lado. Mi esposa es testigo. Nos íbamos al Steak Texas, nos íbamos al Outbreak, nos íbamos a un sinnúmero de restaurantes que hay. A Rabbit Tuesday, todos esos restaurantes famosos que hay aquí, donde se sirve el T-bone steak, grande, así con su... Yo les digo, hermanos, ¿ustedes creen que a mí me decían, pues tú no te lo comes? ¿Qué le pasa? Acá ha venido Bullón. Bullón se come 3, 4 platos de pura carne. Aquí, ¿qué estás aquí? Tú también eres peruano. ¿Cómo que no comes? Y dice el pastor, no se preocupe. Yo ahí nomás pedía mi arrocito ahí con huevo frito. Pero tranquilo, pídete, tráigale acá. No, pastor, ahí nomás. Yo no por no hacer que se sienta mal, yo he sido demasiado cuidadoso. No les he dicho nada. No he chocado, he tratado de no chocar con nadie. Me dice, pero acá yo traje a Bullón, yo traje acá al otro pastor. Son presidentes aquí. Y hemos comido acá, hermano, si vieras esto y lo otro y esto y aquí y acá. Solamente faltaba que me digan que han comido cerdo. No, tranquilo, mira a otro lugar. Que no comes nada, tú eres muy ahorrativo. ¿Cómo vas? Come, hermano. Esos son los banquetes de las ollas de Egipto que se dan los pastores. ¿Qué van a querer la reforma pro salud? Miren lo que dice otra cita. Testimonios, tomo 3, página 553. No sería prudente sostener con los fondos de la tesorería de Dios a aquellos que verdaderamente mancillan y perjudican su obra y que están constantemente rebajando las normas cristianas. ¿Qué dice? ¿Cómo voy a estar sosteniendo a un pastor comilón de carne, a un pastor que no enseña la verdad al pueblo, a un pastor que tiene en ceguera al pueblo, que habla solamente cositas superficiales? ¿Cómo voy a estar sosteniendo con el dinero de Dios? Oh, hermanos queridos, cosas son duras, yo no las digo. Testimonios, tomo 1, página 90, dice, pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Es tan culpable el ministro falso, el ministro comilón, el ministro que no predica, que no está santificado. Es tan culpable ese ministro como aquel que lo sostiene. El que lo sostiene es tan culpable que aquel ministro no santificado. Oh, pastor, yo doy nada más allá a ellos. Dios los va a juzgar, ya no es mi culpa. No, yo no lo digo. No, es el espíritu de profecía. El Señor te está diciendo que no. Dios te va a condenar a ti también por darle a aquel que sabes que lo está despilfarrando, que lo está mal usando y que no es digno de recibir el dinero de Dios porque su vida no está santificada. Su vida no está, él no está enseñando la palabra de Dios completamente como debiera hacerlo en estos tiempos finales. El pueblo está ciego, ya las señales se están cumpliendo, el Señor ya va a venir y miles se van a perder por culpa de estos ministros que no están santificados, no quieren ir al cielo, quieren quedarse todavía en su casa bonita, quieren quedarse con el carro bonito del año, quieren quedarse con ese sueldo jugoso que reciben, quieren quedarse con sus beneficios todavía, con esas reuniones, con esos supuestos cursos, seminarios. Oye, va a haber un curso dentro de 2 meses, sí, todo pagado en ese hotel 5 estrellas, oh, va a haber spa. Yo estaba recibiendo aquí en California hace 7 años, en Loma Linda, a un hermano que trabajaba con su esposa, eran terapistas los dos,
Y me dijeron, pastor, ellos que querían hacer obra misionera conmigo, me vieron débil. Me dijeron, pastor, queremos hacerle un tratamiento a usted con piedras calientes, restaurarlo. Yo tuve miedo porque el calor me hace daño. Y él me dijo, no lo vamos a poner muy caliente, pero vamos a hacer masajes a usted para que se recupere su musculatura. Y él me decía, pastor, su espalda está como de una tortuga, pastor, está bien duro, tenso, el músculo está ahí. Y es verdad, y mi esposa me decía, sí es verdad, sí está, Samuelito. Imagínense, 1 año estar sin moverse, 5 años sin movimiento. ¿Qué esperan que el cuerpo como esté? Yo estaba así. Y él me hacía tratamiento y todo. Y él me dice, un día me dice con su esposa que me estiraban y me hacían ahí los estiramientos. Una media hora de sesión con ellos, hasta 1 hora pasaba con ellos, me quedaba renovado. Ellos lo hacían me cobraban la mitad, por supuesto, del precio, porque ellos cobraban mucho más caro, pero no lo hacían de amor, con mucho amor, y yo estaba muy agradecido. Entonces, estos hermanos me dijeron un día, pastor, pero tú no sabes que aquí nosotros siempre nos invitan. ¿A dónde? A los seminarios que dan aquí. Los pastores vienen aquí de la conferencia y de otras conferencias de aquí, de toda la costa de California, y nos vamos a un hotel 5 estrellas muy bonito. Y siempre es en diferentes hoteles 5 estrellas. Y vienen todos los pastores y hacen su seminario durante las mañanas y en la tarde nos invitan a nosotros a hacerles los masajes. Y nos pagan muy bien, la conferencia nos paga muy bien. Y les hacemos pastor por pastor, hasta sus esposas les hacemos el spa toda la semana. Y siempre vienen. Y eso sucede cada mes. Así, pero eso debe costar caro. Le digo, claro, pastor, si es un hotel 5 estrellas para 40 pastores, incluyendo al presidente y a toda la administración, eso es un dineral, pastor. Y si a nosotros nos pagan un dineral, ¿cuánto costará todo eso? Y ese es el dinero del diezmo, hermanos. Y yo preguntaba, Señor, qué tristeza, Señor, cómo se desperdicia. Sería bien bonito que reciban ese tratamiento estos pastores, ese trato muy bien, si por lo menos trabajaran y ganaran almas y predicaran la verdad presente. Por lo menos ya sería balanceado, ciertamente justificado. Bueno, por lo menos trabajan duro, ya un buen trato. Pero hermanos, ahorita las iglesias están cerradas, yo no veo a nadie, están escondidos en sus casas, siguen recibiendo su salario, pero los hermanos están dispersos, no se reúnen más. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los adventistas del 7º día en esta zona? Estoy hablando de varias ciudades de aquí. ¿Dónde están? Dios mío, lindo. Dios nos ayude, hermanos. Yo tengo muchas citas. Crest Collection, la colección Crest, página 120 del hermano White. Las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertar del sueño y comenzar a investigar. ¿Qué tienen que investigar los miembros? Dice el hermano White. Tienen que investigar cómo está siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería. Tenemos que investigar cuánto gana un pastor, cuánto recibe, por qué recibe tal cosa. Y hermanos, una iglesia aquí en Estados Unidos, para que tenga un pastor a full time solo para esa iglesia, tiene que dar en diezmos $200,000 al año esa iglesia. Si no tiene un pastor para esa iglesia, va a tener 3, 4 iglesias. Ese es el requisito. Si una iglesia quiere tener un pastor exclusivamente para ellos, que los pastoree a ellos, esa iglesia tiene que dar $200,000 de diezmo a su conferencia. 100,000 para el pastor. ¿Y para quiénes son los otros 100,000? ¿Para quiénes son? ¿Para quién los otros 100,000? Estamos hablando de miles de dólares. ¿Ok? Tenemos que investigar cómo está siendo usado el dinero que ponemos en la tesorería. El Señor desea que se haga una cuidadosa investigación. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra en los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo en armonía con Dios? ¿Dónde se ha oído en las iglesias la oración pidiendo ayuda del Espíritu Santo? Descontentos y descorazonados nos alejamos de la escena. ¿Dónde? ¿Dónde está el fruto del trabajo? ¿Qué se está haciendo por las almas? Cultos muertos, predicaciones frívolas, superficiales, la gente no aprende nada, están durmiendo los pobres hermanos. Un relajo total. Dios me perdone si soy muy duro. Pero hermanos, Cristo es pisoteado. Cristo está siendo deshonrado por sus ministros. Y también por nosotros los hermanos, que seguimos apoyando a esos ministros, sabiendo lo que hacen, sabiendo la condición en la cual se encuentra nuestra iglesia. Oh hermanos,
chistes aquí, jajaja, jijiji, y el pastor lo motivan para que se vuelva más cool y comienza a hablar jerga y comienza a contar chistes y jajaja, la iglesia, todo se deshonra. ¿Y por qué cuenta chistes un pastor en sus sermones? Cuenta chistes porque no lee el espíritu de profecía, porque si leyera el espíritu de profecía, este pastor ni siquiera se atrevería a contar ningún chiste, hermano. Queridos hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Oren mucho por nosotros. Estamos comenzando esta obra, no es fácil. Estamos abarcando varias ciudades. Estamos abarcando Palm Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Desert Hot Springs, Palm Desert. Todas estas ciudades llegamos hasta Indio. Hay hermanos que están vendiendo desde Coachella, que está lejos de aquí, está a 40, 50 minutos. Hay otra hermana que viene desde Yucca Valley. Pero estamos reuniéndonos porque amamos a Jesús y queremos continuar llevando su mensaje del Evangelio en estos tiempos finales. Y aquí en nuestra iglesia predicamos la verdad presente. Mañana en la noche tenemos una reunión nuevamente. Todos los martes estamos reuniéndonos aquí en este humilde apartamento. Todos los hermanos vienen para estudiar la palabra del Señor. Estamos preparando los volantes, estamos preparando el material. Ya un hermano esta mañana me trajo el logotipo que está hermoso. Se los voy a poner aquí en el video. Pudo diseñar el logotipo. Estuvimos diseñando algunos más también, yo también, pero me pareció el de él que está preciso, que él conoce más, conoce mucho de diseño, hermanos, y me encantó. Yo creo que se va a quedar definitivo ese logotipo de nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la hora 11, porque esta iglesia es una iglesia profética, y aquí no predicamos nada que no sea del espíritu de profecía y de la palabra de Dios. Hasta nuestra escuela sabática, nuestra hermana Fernanda, que es una conocedora del espíritu de profecía, una hermana muy dedicada, muy consagrada, ella nos está compartiendo durante el tiempo de la lección de escuela sabática unas lecciones maravillosas de la palabra y el espíritu de profecía. Palabra y espíritu de profecía. Los hermanos están contentos y estamos conociendo, porque yo les digo, hermanos, y tienen todo mi apoyo a 100% de estudiar el espíritu de profecía. No podemos rechazar los consejos del espíritu de profecía. Y si yo tengo algo que en mi vida que me reprocha el espíritu de profecía, tengo que decirle, Señor, perdóname, y decirle a los hermanos, yo no lo sabía, vamos a hacerlo, porque esa es la verdad. Aquí no estamos para hacer lo que el pastor diga. No, hermanos queridos, aquí tenemos que obedecer a la sierva de Dios y a la palabra de Dios. Porque para eso estamos, ¿no? Dios no mandó esos mensajes del espíritu de profecía para ser echados y guardados en una biblioteca y que queden ahí bonito para que los teólogos los examinen y quede allí. No, hermano. Es para ser enseñados al pueblo, para ser practicados, comenzando desde nosotros los pastores y siguiendo a todos los hermanos. A veces es duro, sí, pero un corazón que ama a Jesús va a estar dispuesto a amarle y entregarle la vida completa al Señor para nuestra salvación. Dios quiere una generación santa y pura, y sí, la va a tener si nos preparamos desde hoy, porque después que termine el tiempo de gracia, la generación final de adventistas van a continuar fieles sin tener intercesor, van a vivir una vida perfecta sin intercesor hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es que Dios nos ha mandado, porque nos está preparando para vivir sin intercesor. Hermanos queridos, es hora de despertar. Aquí no hay odio hacia la iglesia adventista, aquí no hay enojo hacia la iglesia adventista, para nada, no. Yo oro por mis hermanos, yo oro por mis amigos pastores, y cuando tengo oportunidad de hablar con ellos, yo les digo, compañero, recapacita. Yo sé que vas a perder tu salario, yo sé, pero me dicen, no, pero es que el presidente me va a agarrar de punto, el presidente me va a poner en la lista negra, me va a cambiar a la peor iglesia del campo. No puedo hacer eso, mis hijos están estudiando aquí en la ciudad y no puedo. Otro pastor me dijo, mis hijos, voy a perder los beneficios de mis hijos que están estudiando en el college. No puedo, y si yo pierdo ese beneficio no voy a poder pagarles el college adventista. Yo les digo, hermanos, ven, todos son por cuestiones materiales, cuestiones de intereses personales, que la verdad es rebajada, que la verdad no se predica. Basta ya de confiar en la mano humana, confiemos en el Señor. Por eso cuando yo te digo, hermano, que durante estos más de
de casi 20 años. El Señor me ha mantenido por su misericordia. Y no tengo, hermano, que decirle a nadie, depender de nadie. No lo voy a hacer, pastor, porque usted me está diciendo. No lo voy a... No, hermano, yo aquí predico la verdad de Dios con poder, porque no dependo de los hombres. No le tengo miedo a ningún hombre. Al quien yo le tengo miedo es al Señor, que me va a pedir cuentas de mi ministerio, de las palabras que yo hablé, del mensaje que yo enseñé. Pero ese mensaje está en el espíritu de profecía y con base les estoy hablando en esta hora. Que Dios les bendiga. Yo estoy reflexionando porque yo sé que tú conoces mucho, pero yo estoy reflexionando mucho con ustedes para que lo que tú conoces ya puedas aplicarlo en tu vida y puedas apoyar los ministerios que realmente están trabajando para el Señor. Averigua bien los ministerios. Nosotros tenemos nuestra tesorera, nuestro anciano, tenemos ya organizado nuestro jefe de diáconos, nuestra secretaria de iglesia, tenemos todo organizado. Estamos trabajando organizadamente para el Señor, conforme Dios nos lo ha mandado. Querido hermano, permíteme orar por ti. De repente estás triste, no tienes trabajo, hermano, agárrate de Dios. Es Dios el que te va a suplir tus necesidades. Es Dios el que no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de mí, hermano. Él no se ha olvidado de ti. Vamos a orar en esta hora, mi querido hermano. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta es una reflexión para despertar del sueño, para abrir los ojos ante realidades que tal vez hasta ahora no hemos conocido o no conocemos. Realidades que las conocemos aún, pero nos estamos tapando los ojos ante estas realidades. Señor, ábrenos los ojos. Ayúdanos a ser honestos contigo y con nosotros mismos para ver estas realidades con claridad y no trabajar, Señor, por motivos egoístas, sino trabajar para tu obra. Son las almas las que se están perdiendo. Es la gente la que no conoce tu mensaje. Necesitan ellos el mensaje. ¿Y quién les va a llevar, Señor, si las iglesias están cerradas, si nuestros pastores están encerrados en sus casas? ¿Quién, Señor, les va a llevar? La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo, Señor, por este virus. Se están yendo a la eternidad, al descanso, sin conocerte, sin salvación, sin perdón. Señor, danos fuerzas. Mándanos el supor, el apoyo que necesitamos para continuar comiendo, pero también para continuar predicando. Necesitamos tu ayuda, Señor. Eres tú el que vas a tocar el corazón de tus hijos para continuar comprando materiales. Las hermanas han comprado conflictos de los siglos con su dinerito, Señor. Están apoyando, han comprado caminos a Cristo, han comprado volantes, han hecho muchas cosas. Otro hermano está comprando una computadora para la iglesia. Bendícelo, Señor. Cada quien está haciendo lo suyo. Yo estoy poniendo lo poco que tengo, Señor, para ti y para tu obra. Entre todos estamos llevando, Señor, este mensaje. Ayúdanos, provéenos los recursos, oh Dios, para continuar predicando a toda esta gente que vive en estas ciudades perdida en el pecado. Úsanos, Padre, y trae este sábado, Señor, a las visitas para que vengan a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te suplicamos tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.